Como hemos visto en el capítulo anterior, la bahía de Cádiz estuvo poblada por grupos humanos diversos, algunos de origen un tanto incierto, como los grupos paleolíticos, otros autóctonos, como los tartesios, y la mayor parte procedente de lugares lejanos como fenicios, iberos, griegos, cartagineses o romanos. El control del territorio y el poder político del Imperio Romano serán sustituidos progresivamente por otros pueblos foráneos como los visigodos, bizantinos, musulmanes y castellanos a lo largo de la Edad Media. Cada uno de ellos ha ido dejando en mayor o en menor medida su impronta en la cultura y en los modos de vida de los habitantes de la bahía en la actualidad. A partir del siglo III, Europa vive una época cada vez más fría en la que se alternan varios años fríos y muy lluviosos con otros extremadamente secos y calurosos. La producción de alimentos se vio muy afectada y con ello se produjo una inestabilidad social y política. A ello se unen, al parecer por las mismas causas, las migraciones hacia el sur de los pueblos germánicos, que en los primeros años del siglo V invaden el Imperio Romano, que en plena crisis interna carece de fuerzas para impedirlo. Tras batallas y saqueos, se establecen en la península, dejando libre, previo pacto, la provincia tarraconense. Los visigodos se establecieron en el sur de Francia como federados del Imperio Romano en el año 416. Roma pactó con ellos liberar Hispania de los pueblos invasores. Vencen a los vándalos silingos y a los alanos. Los vándalos astingos cruzan el estrecho y quedan solo los suevos. Roma está muy debilitada y los visigodos, tras ser vencidos por los francos en la batalla de Bouillé en el año 507, aprovechan para quedarse en la península ibérica. El Imperio Romano había caído en el año 476. En el año 552, un ejército de Bizancio, que se está expandiendo por el Mediterráneo, ocupa la zona costera de la Bética y la Cartaginense, de forma que el mapa político peninsular quedó dividido en tres grandes unidades. Los visigodos se van romanizando progresivamente y no sin problemas van controlando el territorio, de forma que a fines del siglo VI convirtieron el reino suevo en una provincia del reino visigodo. También controlaron a duras penas a los pueblos del norte, astures, cántabros y vascones, rebeldes desde la conquista romana. Poco a poco recuperarán terreno a los bizantinos hasta conseguir arrebatárselo totalmente en el año 625. A fines del siglo VII, las malas cosechas propiciadas por la sequía son la normalidad, y para colmo de males, una epidemia de peste se expande a partir de 693. En plena crisis, el sistema de monarquía electiva que tenían los visigodos no parecía el más idóneo. La lucha entre dos grandes familias nobiliarias por el poder, la de Chindasvinto y la de Bamba, inició un enfrentamiento permanente que terminó con la división entre dos pretendientes al trono a comienzos del siglo VIII, don Rodrigo y Agilas II. La división del ejército en dos bandos propició la derrota en la batalla de Guadalete en el 711, comienzo del fin del reino visigodo en la península ibérica. El mundo musulmán en expansión comenzó la invasión y conquista de la península ibérica. Con la caída del Imperio Romano y la sucesión de invasiones y conquistas de otros pueblos como germanos, visigodos, bizantinos o musulmanes, la península y la bahía entran en un periodo de decadencia con el descenso del comercio y la actividad industrial. Parte de la población tiende a irse hacia tierras más interiores en busca de medios de supervivencia. El territorio de Puerto Real no es ajeno a ello y se ve inmerso en un proceso de despoblación. La bahía quedará bajo dominio musulmán durante 500 años. A lo largo de ellos predominará la actividad agropecuaria sobre la costera, marina e industrial. La introducción del regadío, la rotación de cultivos o el uso de abonos orgánicos supusieron una gran mejora en la actividad agrícola, aunque parece que en la zona de la bahía fue escasa su implantación en aquellos momentos. Lo mismo sucedió con la introducción de nuevas especies como el melón, la alcachofa, la berenjena o la manzana. El mundo musulmán llegó a tener el control de las tierras peninsulares hasta la cordillera Cantábrica y la zona prepirenaica. Tras ellas
se fueron organizando pequeños estados como el Reino de Asturias o los condados vinculados al Imperio carolingio francés. Los momentos de debilidad política de Al-Ándalus fueron aprovechados por los reinos del norte para formarse y expandirse. Así surgieron los reinos de Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. Uno de esos momentos fue la disgregación del califato cordobés en los reinos de taifas. El avance se vio frenado por la invasión almorávide en el siglo XI y posteriormente por la de los almohades en el XIII. Entre ellas, los reinos del norte aprovecharon para continuar su expansión de conquista hacia el sur, de forma que a fines del siglo XIII solo permanece en poder musulmán el pequeño reino de Granada. En 1262, el rey castellano Alfonso X el Sabio concluye la conquista de la bahía de Cádiz y, consciente de su importancia estratégica, establece una serie de torres de vigilancia a lo largo de la costa. Tras la conquista de las tierras de la bahía, Alfonso X concede a Cádiz un amplio término denominado Alfoz, que incluye las torres de Solúcar, el castillo de Rota, distintas alquerías cercanas a Jerez, la Puebla de Santa María, el territorio que posteriormente conformaría Puerto Real y el lugar de la Puente. Los territorios incorporados a Cádiz se describen en la cantiga 328 de Alfonso X el Sabio. Entre otras cosas dice: «Este lugar está en una tierra muy buena y muy abundante en cereales, vino, carne y fruta sabrosa, en pescado y en caza, pues es tan fértil que me sería difícil mencionarlo todo en un día». La debilidad de la monarquía y el Estado en esta época hace que poco a poco los distintos núcleos urbanos y sus territorios vayan pasando a manos de la nobleza. A fines del siglo XV, incluso Cádiz había sucumbido, en este caso ante los Ponce de León. El futuro territorio de Puerto Real quedaba fuera del control de las casas nobiliarias. No es extraño que el auge agrícola que vivía Jerez le animase a utilizar un fondeadero en la ensenada de las futuras tierras portorrealeñas, a fin de conseguir un puerto desde el que exportar sus mercancías sin tener que depender del puerto de Santa María. También se utilizó como zona de pesca en la que se obtenían sardinas, anguilas y robalos. En esta situación de auge jerezano, el duque de Cádiz Rodrigo Ponce de León llama a los gaditanos a ocupar las tierras de la Argamasilla y la Matagorda en 1481, donde recibirían tierras gratis. Serán muchos los gaditanos ilustres que lo intentaron y amejoraron sus posesiones. Jerez se defendió enviando al jurado Diego de Estopiñán, que en el plazo de 2 días desamojonó el territorio. Mientras tanto, los reyes católicos en su política de control del Atlántico no disponían de un puerto desde el que controlar la zona, de ahí que decidan la fundación de uno que sea real, no bajo la jurisdicción de la nobleza como Cádiz o el puerto de Santa María. El lugar elegido no podía ser otro que la franja litoral de Jerez. De esa forma, contribuye también a la repoblación de la zona. Su fundación no gustó a Cádiz, que reivindicaba parte de su término como propio, ni a Jerez, que perdía una buena parte de su territorio, y la salida al mar, tampoco al puerto de Santa María, al que le salía un posible competidor. Entre los motivos que le llevaba a ello, la Carta Puebla dice lo siguiente: «Enós, movidos con este deseo e habida nuestra información que en la Matagorda de su comarca, que es en tierra de término de la muy noble ciudad de Jerez de la Frontera, que es de nuestra corona real, en la ribera de la mar se puede facer una nueva Puebla, e que esto es muy útil e provechoso a toda aquella tierra e comarca, e muy cumplidero a nuestro servicio. Porque somos ciertos que allí hay un buen puerto grande e seguro para los navíos, e que en la tierra hay buen asiento sano e saludable para los moradores que allí moraren, e muy buenas aguas dulces e livianas,
de Fuentes e que la puebla que allí se ficiere terná buenos términos para plantar viñas e árboles e para labrar e criar allí sus ganados. Los historiadores discrepan acerca de la procedencia de los primeros pobladores del territorio puertorrealeño. Para unos, como Antonio Muro, eran sevillanos, medinatos, vejeriegos y chiclaneros. Cruz Beltrán pone énfasis en Castrurdiales, Laredo y en zonas cercanas a Jerez. Sus pobladores tendrían grandes ventajas y privilegios: terrenos para labrar y construir sus casas, exención de impuestos directos, de alcabala, tanto para los puertorrealeños como para los productos foráneos que viniesen por tierra o mar. Un año después se les concedió el disfrute de todas las aguas dulces a todos los pobladores, no pudiendo ser vendidas a otras ciudades. Las tierras de ejidos y pasto para el ganado pasarían a ser comunales. También se concedió al municipio la explotación en monopolio de una barca para cruzar el río Salado o San Pedro. Tampoco podría entrar vino hasta que no se consumiera el local. Igualmente, se consiguió que ninguna persona noble, caballero 24, pudiese residir en Puerto Real. Para preservar la tranquilidad, se prohibió el juego de azar. El hecho de ser fundada como Real Villa hizo que la corona enviase como primer gobernante a un corregidor llamado Francisco Bonaguisa. Para hacer frente a la edificación de la iglesia, el cercado defensivo y el puente bajo del río San Pedro, consiguió que la corona le otorgase un tercio de los bienes incautados a los herejes por la Inquisición. La iglesia de San Sebastián se terminó un siglo después. No se construyó la alcantarilla o pequeño puente sobre el río San Pedro, ni la muralla, aunque en algunos mapas de los siglos XVI y XVII se la dibuja con ella. En 1486 se establecerá en Puerto Real la base para el pago del quinto real a los productos desembarcados por las naves. Para facilitar el establecimiento de población en nuestra villa, se decidió también el pago de la mitad de ese quinto real a sus pobladores. Por entonces, las operaciones de corsarios en el norte de África eran bien vistas y la corona estableció en Puerto Real el lugar obligatorio para el pago del quinto real de los esclavos, joyas y cualquier otra mercancía arrebatada a los musulmanes. Todos, excepto los vecinos de la Real Villa. Puerto Real se convirtió así en el centro de la actividad corsaria del sur peninsular. Los privilegios concedidos por los reyes católicos debían ser confirmados por los sucesivos monarcas. Estos documentos están depositados en el Archivo Municipal de Puerto Real y llegan hasta 1790, desde la reina Juana I a Carlos IV.